Buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy estamos en la cuarta sesión de nuestro estudio sobre la carta de San Pablo a los Efesios. Y quiero invitarles a que sigan estudiando esta carta conmigo hoy. El capítulo 4 que leeremos nos enseña sobre la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, y nos también enseña sobre el comportamiento de los creyentes. Y creo que es un texto valiosísimo que leer y estudiar. Y por eso vamos a orar a Dios para que nos dirija durante este estudio. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres nuestro Redentor y cuyo cuerpo formamos como integrantes de ti por medio del bautismo. Envía tu Espíritu sobre nosotros para que podamos leer y entender tu palabra. Y haz que estemos agradecidos y conscientes de la gran oportunidad que tenemos al poder leer la Biblia y crecer y aprender. Eso te lo pedimos en tu santo y glorioso nombre. Amén. El capítulo 4 es uno de los capítulos más largos de la carta. Tiene 32 versículos y además se puede dividir realmente en dos partes principales. Vamos a comenzar con la primera parte, con el primer versículo del capítulo 4. Va así. Así pues, yo, el prisionero por el Señor, os exhorto a proceder como pide vuestra vocación, con toda humildad y modestia, con paciencia, soportándoos unos a otros con amor, esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una la esperanza a que habéis sido llamados. Uno el Señor, una la fe, uno el bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos, en todos. Ese comienzo al capítulo es un texto que muchos conocerán de la liturgia bautismal. Al principio del Santo Bautismo, en la Iglesia Episcopal, usamos una sección de este capítulo para comenzar, para iniciar el rito de bautismo. Aquí se traduce: uno es el cuerpo, uno el espíritu, como es una la esperanza a que habéis sido llamados, uno el Señor, una fe, uno el bautismo, uno Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. Esos versículos usamos en la liturgia bautismal. ¿Por qué? Porque por el bautismo formamos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo y gozamos de una unidad. Muchas veces en la iglesia parece que no tuviéramos esta unidad, la división de organizaciones eclesiásticas, a veces las divisiones por los conflictos y todo. Pero desde el principio hasta el fin somos una unidad. Tenemos unidad porque Dios es uno, Cristo es uno, el Espíritu Santo es uno, la fe es una y hay un solo bautismo. Todo eso, toda esa realidad de la unidad del cuerpo de Cristo a que pertenecemos, debe provocarnos, debe instigarnos a comportarnos de una manera digna de los hijos de Dios. Es decir, de vivir desde la humildad y la modestia, la paciencia, el poder aguantarnos unos a otros con amor. No con pena, no con rivalidad, sino con amor. Y es de esforzarnos por mantener esa unidad con el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque Dios es uno, Cristo es uno, el Espíritu Santo es uno, la fe es una sola, el bautismo es uno solo y tenemos un solo Padre. La unidad divina provoca, nos insta a tener la unidad dentro de la iglesia. Sigamos leyendo a partir del versículo 7. Cada uno de nosotros recibió la gracia a la medida del don de Cristo. Por eso se dice, subiendo a lo alto, llevaba cautivos y repartió dones a los hombres.
Lo de subió, ¿qué significa? Sino que bajó a lo profundo de la tierra. El que bajó es el que subió por encima de los cielos para llenar el universo. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para la formación de los consagrados en la tarea encomendada, para construir el cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y seamos hombres cabales y alcancemos la edad de una madurez cristiana. Así no seremos niños, juguete de las olas, zarandeados por cualquier ventolera de doctrina, por el engaño de la astucia humana, por los trucos del error. Al revés, con la sinceridad del amor, crezcamos hasta alcanzar del todo al que es la cabeza, a Cristo. Gracias a Él, el cuerpo entero, trabado y unido por la prestación de las junturas y por el ejercicio propio de la función de cada miembro, va creciendo y construyéndose con el amor. Poco larga esa sección. Dice, cada uno de nosotros ha recibido la gracia a la medida del don de Cristo. Es decir, que Cristo, Jesús, nos ha dado a todos dones distintos, dones comunes, pero cada quien ha recibido una medida, una porción de la gracia de Cristo como don de Dios con el propósito. Pregunta el texto, y subiendo a lo alto, llevaba cautivos y repartió dones a los hombres. Pues así lo dice, ¿no? Es parte de la escritura. Si no me equivoco, es una cita del Salmo 68. Ahora vamos a ver lo que dice. Esta sección grande habla un poco de los dones que recibimos de Dios. Dice, cada uno recibió la gracia a la medida del don de Cristo. Es decir, Cristo ha repartido sus dones a todos, invocando el texto de uno de los salmos que dice que repartió los dones que llevó los cautivos. Luego hace una pregunta que parece una interrupción al texto. ¿Y qué es eso de que subió? Sino que es que bajó. Pero es una referencia a lo que a veces se llama el discurso del hombre que asciende y que desciende. Hablando de Jesús. Jesús descendió a la tierra y volvió a ascender al cielo en la encarnación y lo que llamamos la ascensión del Señor. Entonces, bajó, ¿no? Pero ahora está por encima de todo. Y como en esa actividad de bajar a la tierra y subir al cielo, dice que ha repartido los dones. ¿Y cuáles son esos dones? Esos dones son, digamos, papeles o roles en la comunidad en primer lugar. Que nombró a algunos apóstoles, a otros los nombró profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todo con el fin de edificar al cuerpo de Cristo, de edificar a los santos. De aquí dice los consagrados. En la tarea encomendada. Y esa tarea es construir el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ir en esa tarea de buscar más miembros de ese cuerpo hasta que alcancemos la unidad de la fe y la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, es decir, de Jesús. Y haciendo todo eso, alcanzaremos la madurez de Cristo, o es decir, alcanzaremos lo que podemos llamar la plenitud del hombre que es Jesús, ¿no? Es un poco curiosa la expresión, pero su sentido es que tenemos que alcanzar la madurez. Poco sirve ser un cristiano de muchos años si no aprendemos la madurez, si no maduramos, ¿no? Tenemos que madurar, no ser como niños, no ser como juguetes que las olas pueden mover por cualquier enseñanza que cualquier persona nos dé. No debemos ser fácilmente engañados. Pero todo eso, de no ser movido por cualquier ola o movimiento del viento, de no ser engañado por cualquiera, viene con la madurez. Tenemos que ir estudiando la palabra de Dios, tenemos que ir orando, discerniendo, aplicando las enseñanzas de las Escrituras a nuestra vida,
Pero sí tenemos que alcanzar esta madurez para que no nos tomen el pelo, para que no hagan lo que quieran con nosotros, sino ser plenamente las personas que Cristo quiere que seamos. Y así con sinceridad en amor, vamos a crecer, vamos a alcanzar la plenitud del cuerpo de Cristo hasta alcanzar la cabeza que es Cristo, ¿no? Y gracias a Él, dice, todo el cuerpo de todos los miembros se van formando, se van aquí trabando, se van juntando y con la función de cada miembro se va construyendo todo el cuerpo con el amor. El amor es lo que permite a la iglesia ser una. La gracia de Dios, que es el amor de Dios, que se reparte a cada uno de nosotros para que vivamos en ese amor y para que nos unamos en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Ahora vamos a leer a partir del versículo 17. Así pues, en nombre del Señor os digo y recomiendo que no procedáis como los paganos, con sus vanas ideas, con la razón oscurecida, alejados de la vida de Dios, por su ignorancia y dureza de corazón. Pues encallecidos se han entregado al desenfreno y practican sin medida toda clase de indecencias. Vosotros, en cambio, no es eso lo que habéis aprendido de Cristo, si es que habéis oído hablar de Él y habéis aprendido la verdad de Jesús. Vosotros despojaos de la conducta pasada, de la vieja humanidad que se corrompe con deseos falaces. Renovaos en espíritu y en mentalidad. Revestíos de la nueva humanidad creada a imagen de Dios, con justicia y santidad auténticas. Vamos a hacer una pausa ahí después del versículo 24. Entonces dice, es una exhortación. Así pues, en nombre del Señor os digo y recomiendo que no procedáis como los paganos. Es decir, nos exhorta a vivir de manera distinta al mundo que no conoce a Cristo. Es decir, si vamos a ser cristianos, tiene que afectar cómo vivimos nuestra vida, cómo llevamos la vida. Hace muchos años leí un folleto de Luis Palau que dice, ¿eres tú un cristiano? Y yo reaccioné diciendo, pues claro, soy un cristiano. Pero al abrir el folleto, decía, si ser cristiano no te afecta la vida, si no te cambia lo de día a día, si no cambia cómo ves al mundo y cómo actúas, entonces no eres un cristiano. Creo que aquí es lo que quiere decir San Pablo. Si ser hijos de Dios por adopción y gracia no cambia nuestra conducta, no cambia nuestra manera de ver el mundo y de vivir, entonces realmente como que no somos cristianos. Porque caminar, proceder como los paganos, como los que desconocen a Dios, es tener ideas vanas, es tener la razón oscurecida, es vivir alejado de la vida de Dios, es tener una ignorancia y todavía una dureza de corazón. Y entonces muchas veces con nuestra razón oscurecida, con tener principios equivocados, ideas falaces que realmente influyen en nuestra vida, entonces la gente se desespera y se entrega al desenfreno, a toda clase de indecencia, porque si Dios no existe, si Dios no es parte de mi vida, ¿para qué controlarse? ¿Para qué? ¿Por qué? No hay razón, no hay motivo. Pero claro, cuando ya estamos en las cosas de Dios, nos damos cuenta de lo dañino que es una vida de desenfreno, de lo terrible que es entrar en el daño que hacemos a nosotros mismos y a los demás, porque no estamos conscientes realmente del amor y de las exigencias del amor. Pero dice Pablo, vosotros en cambio, no es eso lo que habéis aprendido de Cristo. Reconoce que sus lectores hemos conocido a Cristo. No hemos aprendido a vivir de manera desenfrenada y sin preocupación por el bienestar o por cómo vivir con el amor. Nosotros sabemos de eso y por eso debemos despojarnos de los malos hábitos, de los patrones de conducta del pasado, de todas las cosas que corrompen al ser humano.
las malas prácticas, las ideas equivocadas. Y debemos de revestirnos, renovándonos en el espíritu, renovando nuestra mente y revestirnos de esa nueva humanidad. La humanidad resucitada en Jesús. Una nueva humanidad creada a la imagen de Dios con justicia y con santidad. Dios nos llama a vivir desde la justicia y la santidad. Pero necesitamos su gracia para poder hacerlo. Vamos a seguir a partir del versículo 25. Así que, eliminando la mentira, decíos la verdad unos a otros, pues somos por igual miembros. Si os irritáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras dura vuestra ira, no cedáis al diablo. El que robaba, no robe más, antes trabaje y se fatigue con sus manos para ganar algo y poder socorrer al que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra ofensiva, sino una palabra buena que edifique a quien lo necesite y agrade a quien la escucha. No aflijáis al Espíritu de Dios que os selló para el día del rescate. Alejad de vosotros toda amargura, pasión, cólera, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Sed amables y compasivos unos con otros. Perdonaos como Dios os ha perdonado, en atención a Cristo. Entonces ya tenemos implicaciones prácticas de esa enseñanza apostólica para nuestra conducta. Alejarnos de la mentira, de decir la verdad unos a otros, de que si nos enojamos, de no pecar. ¿Cuántas veces pecamos porque estamos enojados? ¿Cuántas veces decimos cosas hirientes porque estamos irritados? Dice que no se ponga el sol mientras dura vuestra ira. Hay que aprender a reconciliarse, hay que aprender a tranquilizarse, hay que aprender a respirar un momento antes de decir las cosas que pueden herir. No debe de ceder el espacio al diablo. Hay que ceder todo nuestro espacio a Dios. Dice, por ejemplo, el que antes robaba, que ahora trabaje, que no robe más, que gaste su energía para ganar algo, para ayudar a los demás que tienen necesidad. ¿No? Que no digamos cosas ofensivas. ¿Cuántas veces sin pensar decimos cosas ofensivas, cosas groseras? No, hemos de pensar bien antes de hablar. Hemos de buscar edificar con nuestro lenguaje y con nuestro discurso. Dice que no debemos afligir al Espíritu Santo. Creo que es cuando hacemos mal a otros, cuando hablemos mal de otros, realmente afligimos al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu vive en mí, el Espíritu vive en aquella otra persona y hemos de respetar eso. Hemos de respetar a la gente. Y claro, el Espíritu Santo es el que nos ha sellado para el día de nuestro rescate, es decir, para el último día de la resurrección. Dice que tenemos que alejarnos de toda amargura, pasión, cólera, de los gritos e insultos y cualquier otro tipo de maldad. Sí, hay que alejarnos de la maldad y de todas esas cosas que menciona, porque solo hacen daño. Solo hacen daño, como el rencor solo hace daño a nosotros mismos y a nadie más. Y el apóstol pide que seamos amables, compasivos unos con otros y que nos perdonemos unos a otros. Porque, ojo, Dios nos ha perdonado. Tenemos que compartir eso del perdón, de la gracia de Dios con los demás, para no parecer ingratos, para no ser personas que dicen, sí, perdóname. Pero si no somos capaces de perdonar a los demás, ¿qué sirve tal perdón? La gracia de Dios se nos imparte para que podamos madurar, para que podamos crecer y para que creciendo juntos alcancemos la madurez del cuerpo de Cristo, para que en todo el cuerpo, que es uno solo, se viva un solo amor. Ahora vamos a terminar el estudio de hoy con el Padre Nuestro, como es costumbre, y vamos luego a despedirnos.
Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Quiero que todos puedan seguir este estudio en la próxima semana, cuando leeremos el capítulo 5, que continúa hablando de la conducta de los cristianos, del reino de Dios y un poco sobre las relaciones familiares. Que Dios lo bendiga y que estemos de nuevo la próxima semana para estudiar la Biblia juntos. Muchas gracias.